Hola familia Mascoriente, el día de hoy vamos a hablar sobre un virus que es fundamental entender en nuestros gatos que se llama la leucemia felina. Bienvenidos. Bueno familia, realmente la leucemia felina es una de las principales enfermedades que se diagnostican en el consultorio veterinario. Por eso es que tiene tan preocupada a la comunidad médico-veterinaria. Es fundamental entender que la leucemia felina como tal no se le propaga a los humanos o a otras especies, es un virus específicamente de los gatos, y tenemos que entender también que la leucemia felina no nos va a causar signos clínicos muy específicos. Lo que nos va a causar va a ser de pronto picos febriles, donde vamos a ver que sube la temperatura, luego baja, luego vuelve y sube, y así sucesivamente. Estos picos febriles lo que van a ocasionar en nuestro gato es que se rehúse a comer su dieta o su concentrado, y debido a ello va a tener una pérdida progresiva en el peso corporal. Entonces es fundamental que miremos si nuestro gato de pronto está perdiendo peso constantemente o día tras día, y así podemos ir al médico veterinario a que nos diagnostiquen esta enfermedad. También podemos encontrar letargia, o sea, nuestro gato se va a rehusar al movimiento o va a caminar de una manera disfuncional o normal, y esto también nos puede llegar a indicar este tipo de problemas. También podemos encontrar que nuestro gato puede presentar tumores a nivel de los linfonódulos o a nivel corporal pues general, donde vamos a identificar que este realmente es por el proceso de la leucemia y no por cáncer derivado pues de su genética. Entonces familia, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Esta enfermedad se diagnostica porque los signos clínicos que ya les mencioné, vamos a notar a nuestro gato raro, entonces vamos a ir al médico veterinario. Si no le hemos hecho prueba de leucemia, si no se la hacemos periódicamente, el médico veterinario por protocolo va a realizar esta prueba para poder llegar a un diagnóstico. Cuando se diagnostica la leucemia felina se puede realizar de dos maneras. La primera es realizando un PCR, que básicamente es la toma de la muestra de sangre y este se envía al laboratorio para buscar específicamente ese virus. O la otra es realizando una prueba de sangre, una prueba rápida directamente en el consultorio, y vamos a tener en 10 minutos estos resultados. Entonces vamos a saber si nuestro gato es positivo o es negativo. Entonces es fundamental que si tenemos de pronto un gato en casa que le gusta salir a la calle, que le gusta estar callejeando, por así decirlo, podemos empezar a realizar pruebas periódicas de SIDA y leucemia para poder diagnosticarlo, o precisamente podemos incluir en su plan de vacunación la vacuna. A diferencia del SIDA, la leucemia sí tiene vacuna, pero es fundamental que antes de vacunarlo lo diagnostiquemos. O sea, le hagamos una prueba al menos rápida para poder saber si nuestro gato es o no es positivo a leucemia, porque si es positivo y lo vacunamos vamos a generar un mayor problema. Entonces es fundamental que nuestro gato esté negativo para poder vacunarlo. Bueno familia, es fundamental que entendamos cómo se transmite esta enfermedad. Esta enfermedad realmente se va a transmitir muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, si llevamos un gato nuevo a la casa, o si llevamos nuestro gato de pronto de paseo, nos vamos para una finca, nos vamos para donde un amigo o alguna cosa, y allá hay gatos y ese gato está positivo, simplemente con tomar de la misma coquita del agua se puede transmitir, debido a que se puede transmitir por la saliva.
También se puede transmitir vía directa de la madre a los feticos cuando todavía están en edad embrionaria, o también se puede transmitir por peleas, por una mordida. Entonces es fundamental que no dejemos salir a nuestros gatos de la vivienda para que evitemos así estas enfermedades. Entonces cuando llevamos un gato directamente a la casa, un gato que va a participar de esa hermosa familia, es fundamental que lo tengamos en un periodo de cuarentena, y en este periodo de cuarentena identifiquemos si tiene de pronto algún problema, o si lo llevamos al médico veterinario, que le hagan las pruebas pertinentes para saber que no nos va a infectar a los gatos miembros ya de la familia. Esto es fundamental que lo realicemos antes de que llevemos el gato a la casa, para que evitemos así la propagación de esta enfermedad. Y bueno, familia, esto fue todo sobre la leucemia felina. Si de pronto tienes gato y quieres saber qué otro tipo de enfermedades virales se le pueden contagiar, acá arriba te voy a dejar el enlace sobre toda la lista de reproducción de estas enfermedades que le pueden generar. También te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Y si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios para poder resolvértela en la menor brevedad posible. Recuerda que más que mascotas son familia.